Buenos días, buenas tardes, buenas noches, guerreros de ambos bandos allí donde os encontréis. Las tropas rusas siguen avanzando por la vieja línea del ferrocarril en el frente central de Donetsk con dirección a Popcorns y van abriendo sus flancos una vez cruzadas las defensas del río Bocha. La serpiente de la guerra gira desde ese flanco hacia el sur de Selinove para, si es posible, generar embolsamientos del ejército nacional ucraniano a través de esas pequeñas elevaciones que podréis ver en el mapa topográfico. Las defensas del ejército nacional se centran en estos momentos en el eje Selidone-Popcorns-Ukrainsk. La pérdida de la población de Karlivka, esa pequeña aldea en el sur, está generando, como os decíamos, algunos embolsamientos de unidades del ejército nacional ucraniano. Os dejo estas imágenes de la evacuación de un herido de la brigada Chervona Kalina de la Guardia Nacional Ucraniana. Se ven en las imágenes como un grupo de vehículos blindados actúan rápidamente en el punto caliente y abren fuego contra los rusos que han conseguido posicionarse en zonas de los bosquecillos aledaños. Un soldado herido en la batalla parece que ha sido evacuado con éxito y se utiliza también un M113 blindado. En Karlivka, como os decíamos, el regimiento motorizado ruso ha plantado la bandera. Lo podéis ver ahí. Esta apertura de flancos por el flanco sur generando estos embolsamientos, por un lado, es muy peligroso para el ejército nacional ucraniano, que parece que está haciendo más una defensa de ese flanco desde lo que sería el occidente, es decir, los ejes formados por esas poblaciones. La derivación de este eje de avance hacia el sur es importante para el ejército federal ruso porque protege, como decíamos, los flancos de ese avance a través de la vía del ferrocarril. Pero por otro lado se está teniendo que dispersar. Algunos blogueros pro-ucranianos están afirmando que esa derivación de esfuerzos en dirección, por un lado a Popcorns y por otro hacia el sur, va a dejar limitadas las reservas que puede tener el ejército federal para avanzar más profundamente en la zona. No tenemos información al respecto de blogueros rusos que nos puedan decir cómo andan las reservas. Por otro lado, también hay un análisis de un bloguero que dice que realmente cada vez las líneas de aprovisionamiento del ejército federal desde la población de Avdiivka son más largas. Se puede estar tardando en llevar un equipo de camiones, unos 20 camiones diarios que se necesitarían por lo menos para mover 200 toneladas de material que necesitarían esas unidades que están operando en la zona. Necesitarían por lo menos 20 a 30 camiones y se tardaría en el desplazamiento por carreteras en torno a 2 horas, sabiendo que hay muchos puntos calientes. Cuando se acerca uno mínimamente a la zona cero, es muy difícil aprovisionar a todas esas unidades que están operando por la línea del ferrocarril y sus flancos, con lo cual parece ser que se están utilizando muchas veces vehículos privados de todo tipo, camionetas, todo, pero claro, eso hace que se multiplique por muchas unidades las líneas de logística, es decir, si necesitas normalmente 40 o 20 camiones para mover esas toneladas de material, si utilizas vehículos privados necesitas utilizar muchísimos. Eso es una dificultad porque las líneas rusas en estos momentos se están extendiendo bastante. De todas formas, es un problema que sabemos porque el ataque con drones sigue en toda la línea, con lo cual llevar el material cada vez ya no es solo por el ataque de la artillería o ataque más en profundidad con HIMARS o otro tipo de plataformas, sino que los drones hacen cada vez más complicado
el avance de las líneas logísticas. Pero bueno, como os estamos comentando, el eje en estos momentos de avance hacia Pokrovsk se está derivando un poco hacia el sur. Tenemos también los avances de las fuerzas rusas en la zona de Torens, que es otra población fundamental de la bolsa principal que formarían en estos momentos Pokrovsk, Torens y arriba Chasiv-Yar, con el objetivo finalmente de cerrar y alisar ese frente por ahí, cosa relativamente compleja antes de que lleguen las lluvias. No obstante, no ha habido grandes cambios confirmados en la línea del frente en la zona de Torens. Los blogueros militares rusos afirman que las fuerzas del ejército federal avanzaron dentro de Dubra, en la zona occidental noroeste de Torens, y dentro de Pivnice, que es una zona que llevan avanzando bastante tiempo, que está en las afueras orientales también de Torech, y en Nueva York. Como os decíamos, han avanzado hasta 500 metros de profundidad. Son avances costosos, pero ahí en ese mapa lo podéis ver. Cada vez es más preocupante la posibilidad de un abolsamiento que une la población de New York con la población de Torens. Ya hay unas unidades del Ejército Nacional Ucraniano que poco a poco se podrían ir quedando embolsadas y tendrían que ir retirándose de esa zona. Las fuerzas rusas llevaron a cabo operaciones ofensivas cerca de Dachne, al este de Torech, cerca de Pivnice. Ya sabemos que, según informa, elementos de la 132 Brigada de Fusileros Motorizadas de Rusia están operando en esa dirección. Bueno, guerreros y camaradas de ambos bandos, esto ha sido un informe rápido, pero no descartamos seguiros informando sobre este frente la próxima semana. Es unos avances potentes y también relativos. Os dejo el mapa que podéis ver, estas imágenes de Google Earth, donde se ve la profundidad del avance y donde podéis ver un poco la situación del frente a lo largo de la línea Chasiv-Yar, Torens, Ocheretini, Pokrovsk, y ahora ya veis esa población de Selidone, que es muy importante. Sabéis que todavía las principales ciudades medias del Donbass siguen en manos de Ucrania, aunque la principal ciudad, la más grande, que la podéis ver ahí abajo, Donetsk, ya lleva mucho tiempo en manos de la Federación Rusa. Pronto volveremos a hablar de la gran maniobra estratégica de Kursk y si sigue avanzando o si se queda paralizada. También algunos blogueros rusos importantes han hablado acerca de operaciones y movimientos en el frente de Zaporilla. No han sido confirmados todavía. Haremos parte sobre todo eso. Bueno, chicos, que tengáis un buen fin de semana. El frente está que arde. Ucranianos y rusos se baten el cobre en estas batallas. Bueno, espero que termine pronto toda esta basura. Un saludo a todos.